Buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No, pero no. Impecable el tipo colmó. ¿Quién está hablando, Samir? Mira, ¿cómo le va, Samir? ¿Bien? No, mire. ¿Con peluquero? No, ya está, ya fue. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Pero qué lo lleva siempre con usted? Ya dejó la enfermedad y vino ya. Hoy es otra. Sí, el otro día estaba enfermo. El otro se notaba que estaba Su enfermo. peluquero personal, su estilista. ¿Cómo andas, hermano? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Mingo. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, Mingo, dale los últimos toques. Hay que atenderlo también al diputado. Sí. ¿De qué se ríen ustedes? Después me cagaste a pedo ayer. Yo quiero poner como hay que poner como un salón masculino, una peluquería, unas chicas que sirvan Para mí hay que unos poner tragos. una- Que venga Mingo y atienda. Sí. Para mí hay que poner una profesora de jardín de infantes acá. Así no vas a ligar nunca diciendo esas Pará. cosas. Claro. Yo trato de acercar el ¿eh? Claro. ¿No te vas a mí? Lina. Tenés que ser Tiene más novia, gentil. Lina. No, y Samir está casado. Sí, ¿Mingo está comprometido o no? Sí. Ah, pues teníamos a Natalia acá Tiene para Mingo. varios hijos. Varios hijos, bueno, no importa. Por ahí, Oh my God. segunda, tercera vuelta. Puede ser buena No, madre. primera vuelta. Primera vuelta. Bueno, ¿cómo andan todos ahí del otro lado? Gracias por estar en vivo, como siempre, en la pantalla de América, como todas las noches en este clásico. Y Scioli, nuevas investigaciones. Karina estuvo con problemas en la noche de Año Nuevo. 31. Se supo hoy. Obviamente que vamos a repasar toda la actualidad en este programa único, desmesurado, visceral, con muchísimos invitados. Buenas noches a todos. Toti, ¿cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Feliz año, feliz año. Paula, me asombran las aptitudes de Gisela Berger. Me asombran las aptitudes. Sí, resulta el que era también interés era para zapata. conocer a Fidel Castro, primero. El interés para conocer a Fidel Castro. verdad. Y ahora su carácter de tripulante de un Claro, vuelo. este viaje a Cuba tuvo lugar con Scioli y su entonces novia, mientras Scioli se paseaba por todo el país como pareja de Karina Rabolini haciendo Bueno, un campaña, detalle. ¿no? Eso no Sí. es judiciable. Eso no es judiciable. Desde que cambió el código, eso no es punible. Lo que sí Bueno. es punible es lo que está investigando el fiscal Álvaro Garganta, que como parte de los viajes de Scioli está investigando en condición de que en un vuelo oficial llevaba a Gisela Berger y la hacía pasar por tripulación. Exacto, ¿Por qué? sí. Digamos, esos vuelos del ex gobernador Ariel Scioli sí están siendo investigados en la justicia de La Plata. Ahí vemos el primer informe, el corte del Noti en realidad esto. ¿Qué pasó con el informe nuestro? Vamos, hay que trabajar a la productora, chicos, ¿eh? Como hacemos todos. Ahí lo teníamos a Scioli, nuevamente se supo de un viaje. Sí. Claro, esto es producto de la documentación que se fue recopilando. Recuerden ustedes que hubo varios allanamientos en las distintas compañías aéreas, tanto en San Fernando como en las oficinas que tienen estas compañías en Puerto Madero. Y aquí lo que se ha visto es que uno de los viajes, particularmente el viaje que se realizó a Cuba, estaba dentro de ese vuelo Gisela Berger, pero para no hacerla figurar entre los pasajeros, estaba en la lista de tripulantes. Ella figuraba junto con el piloto que se llama Gustavo Carmona, que es uno de los dueños además de una de las empresas, y Gisela Berger figuraba como parte de la tripulación. Además también se supo de estos mismos documentos que ese viaje a Cuba fue pagado con fondos públicos. Bueno, aquí la argumentación de Daniel Scioli es que era un viaje que tenía que ver con su actividad oficial. Recuerden ustedes que él quería sacarse una foto con los Castro en aquel momento en plena campaña electoral. Esto fue, recordemos, Esto fue en junio, 2015. julio, 2015. 2015, sí. 1.460.000 pesos. Claro, de costo. el Castro no lo recibió. El costo, Castro no lo recibió. El tema es, Scioli o cualquiera que tiene un viaje, ya sea de campaña o ya sea oficial por su función, y está en pareja, ¿no puede llevar a la pareja o se tuvo que hacer toda esa situación extraña de incluirla como tripulación porque no era la pareja oficial? No, lo que pasa es que no, porque pará. estaba Karina Vamos de a por medio, contextualizar si no, en el- parece como que tienen que viajar solos, ¿no? Hay que contextualizar en el tiempo. En ese momento Scioli estaba en campaña. Claro. Y la verdad que Karina Rabolini lo ayudó muchísimo a Scioli. Fundamental. De hecho, en el último tramo, cuando los números ya apretaban mucho, Karina salió prácticamente a copar la parada. Se dividieron y la era- campaña. Sí, O sea, claro. a ver, los que manejaron la campaña de Daniel Scioli en el último tramo dividieron la campaña. También por una cuestión de tiempo y de logística. Y como Karina Rabolini efectivamente tenía buena presencia en los medios, tenía también una imagen positiva alta, muchos de los actos de campaña en muchas provincias del interior y en el interior de la provincia de Buenos Aires eran encabezados por Karina Rabolini, dejando otros actos para Daniel Scioli cuando el tiempo y la logística no permitían que vayan juntos. Ahora, esto de los romances y las amantes de los políticos es más viejo que la política misma, ¿no? Yo creo que se inventaron las amantes de los políticos antes que la política misma.
Y es raro porque los políticos en este programa, particularmente que han pasado prácticamente todos, nunca cruzan ese límite. Y seguramente esta historia la conocían todos y nadie la deschavaba. Bueno, es un código, ¿no? Ajá. Es un Sí. código. Igual una cosa es la vida privada, que todos la tenemos y todos tenemos ese derecho, y otra cosa son bancar un amante con fondos públicos. Claro, bueno, acá por ejemplo el monto también está bien claro, según consta en estos mismos documentos, 1.460.000 pesos. Es un monto realmente alto Importante, sí, para un muy. viaje que fueron apenas horas o un Pero, día y medio. ¿por qué le ponen la palabra amante si supuestamente era la pareja? Lo que pasa es que no se podía oficializar. Pero era una especulación. Bueno, pero estábamos en medio de una campaña y hay una historia argentina que parece insólita, que hay que hacer creer que está bien con una persona y que van a vivir juntos en Olivo. Pero yo voy a la parte más sincera. La pareja en ese momento, ¿cómo se llama esta chica? Yo no recuerdo. Gisela Berger. Bueno, Gisela era la pareja y viajó a Cuba en carácter de pareja. Lo que pasa es que había una supuesta pareja que no era pareja. Porque si viaja cualquiera en un acto oficial, en un acto de campaña, la mujer de cualquiera de los políticos y comparte una butaca en un asiento, ¿eso es un costo en este caso público? A mí me parece que hay algo que es bastante más grave. A mí, la verdad, con quién sale o deja de salir Scioli. No está en discusiones. Nunca me importó y creo que ya lo hemos expresado bastante en el programa. Pero hacerla pasar como tripulante, en principio, mentirle a Migraciones sobre quiénes son los tripulantes y quiénes son los reales pasajeros, constituye el delito de falsificación de documentación pública. Y si una persona que en ese momento es gobernador de la provincia de Buenos Aires avala un delito de falsificación de documento público, uno no, en principio yo no me quiero imaginar qué otras cosas debe o puede haber avalado durante su gestión como 8 años de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entonces uno comienza a darle mucho más credibilidad a todas las cosas que está investigando la Pero justicia. también tiene responsabilidad Migraciones, porque esta chica no acreditaba de ninguna manera su carácter de tripulante. ¿Cómo se sube a un vuelo oficial? ¿De qué manera? ¿Cómo se acredita? Hay registros. Cuando uno es un tripulante o miembro de un equipo, de un avión, uno está registrado. Absolutamente tiene que ser oficial. Los pilotos, los copilotos y la tripulación de un avión, sea o no privado, o sea, tiene carácter oficializado y hay registros. Yo creo que ahí el delito oficial. Es oficial. O sea, el delito no solo lo comete el gobernador. Para que justo dejaron una imagen de manera trucha. Se están distrayendo. Las cosas más importantes. Les cuento cómo fue el tongo de todo esto. Porque esta chica, la verdad que muy bonita, llamaba mucho la atención en el staff de Tinelli. Tinelli comparte un amigo, digamos, con uno de los asesores de Scioli, que es Lautaro Mauro. Exacto. Y que seguramente tuvo mucho que ver en todo esto. Ahora, a lo mejor es el amor de su vida, viven juntos, está todo bien y tienen 500 hijos. La mujer de Daniel Scioli en junio del año pasado era Karina Rabolini, digamos, la que sacó el pecho por él, por una situación complicada que él estaba viviendo y atajó prácticamente todos los penales, fue Karina Rabolini, que se inmoló al final de la campaña. No estamos discutiendo la vida privada de Daniel Scioli, no tiene nada que ver eso, sí estamos discutiendo qué hacen nuestros funcionarios con fondos públicos. Diego. Sí, pero en definitiva terminamos analizando la vida de Daniel Scioli. No. Sí, porque indirectamente lo que se hace con esto es, entre comillas, deschavar si hay una infidelidad, porque en realidad si van 8, 10 o 12 en un avión, el costo del avión es el mismo, digamos, no es por pasajeros, sino es el costo del vuelo. Si viajó ella mientras estaba con Karina, acá lo que estamos haciendo ahora es transparentar una relación informal o ilegal. Digo, terminamos solamente deschavando lo que hacía Daniel Scioli. Sí, Diego. Termina haciendo eso. Digo, pensando en la política. Esperen un segundo, tenemos 3 horas de programa, tranquilos. Déjeme terminar. Nos estamos metiendo porque al final es que Karina lo apoyaba, que al final ¿qué hacía esta mujer? Digo, ¿nos preocupa qué? ¿Qué hacía ella o qué hacen con nuestros fondos? Y pensando en la política, con los presidentes diferentes que hay, con cada uno de los gobernadores de todas las provincias que todos manejan vuelos privados, con cada uno de los intendentes, los diputados, de los senadores durante 35 años, qué meticulosos que somos con Daniel Scioli y hasta quién sube, quién baja. Digo, ¿seremos así con todo? El ex juez, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo, acá voy a discrepar con Brancatelli. Nadie lo hace, así que tranquilo, puede ser usted si quiere. Porque creo que no es meternos en la vida privada de Scioli el estar haciendo esta averiguación, sino que acá no solo está el tema de los fondos públicos, sino que acá está la comisión del delito del que se hablaba recién. Entonces me parece que es una obligación
realmente investigar el delito e investigar los fondos públicos. Y precisamente por ser un candidato a presidente de la nación, que no llegó por poco, y por ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, esto debe ser investigado. Y esto, además, si lo mezclamos o lo juntamos con los viajes que acaban de salir a la palestra, los viajes de Cristina a Roma y a otros lugares donde se sobrevaluaron los precios de los hoteles y de los servicios en forma realmente exagerada, donde había $30.000 se pasaban 80.000, creo que estamos ante una malversación de los fondos públicos realmente. Igual eso desde hace mucho tiempo que pasa, si no siempre es apuntar hacia el mismo lado. La política tiene que hacer una revisión con qué hacen con sus gastos, con los costos. Esto se deschavó y obviamente que sale con esta chica y todo tuvo que ver con la campaña y de alguna manera se destapa una olla importante, pero la política tiene que hacer una revisión con esto porque esto es más viejo que la ruda, chicos, las amantes. Una voluntad de transparentar, porque no es estamos hablando del vuelo a Cuba, donde yo insisto, para mí la comisión de un delito avalado por quien en ese momento era un candidato a presidente me parece de una gravedad manifiesta. Pero además hubo 120 vuelos de cabotaje supuestamente de campaña oficial. Y ahí no se declaró quiénes eran los acompañantes, solamente se ponía el número y no se declaró quiénes eran los acompañantes. ¿Cuál es el problema de declarar con quién va uno? Entonces uno le pide a los políticos que sean mucho más transparentes de lo que han sido hasta ahora. Y esa exigencia vale para todo. Para todo. Pero en principio... metamos a Scioli, que total... No, metamos a Scioli no. Scioli hizo 120 viajes oficiales diciendo voy con 7 pasajeros. ¿Quiénes son? No te doy los nombres, porque no tengo la obligación de dártelos. Seamos con todo. Analicemos qué hacía Juan Carlos Romero con su helicóptero para pescar, analicemos todo. Doctor, sí. Me parece lo importante es empezar a ver en cualquier administración, sea la de Scioli, sea la de Cristina, o sea las actuales o las anteriores, qué tipo de controles hay en un Estado. A Daniel Scioli, los 8 años de gestión como gobernador, el Tribunal de Cuentas le aprobaba todos sus gastos. Cambia la gestión y empiezan a surgir, estas cosas surgen de las rendiciones del Tribunal de Cuentas, que eran un montón de viajes que coincidían con las campañas, es decir, los viajes de las campañas los pagaba la gobernación, y casualmente siempre se contrataba la misma empresa de taxis aéreos, que es una empresa de un amigo de Daniel Scioli. ¿Qué es de la vida en cuanto a funcionarios de los que le avalaban todo a Scioli? ¿Qué hacen hoy de la vida? Muchos siguen trabajando, porque ahí tenés un problema. Como justamente por cómo es el sistema en la administración pública, muchos de ellos forman parte de la planta permanente. Por lo tanto, para poder correrlos, sacarlos, tenés que hacer un sumario interno, etcétera. Entonces, esas segundas líneas, sinceramente hoy, por eso también es difícil reconstruir los expedientes. Ustedes piensen que de los 73 expedientes solo se pudieron reconstruir 22. Si todo hubiese sido tan transparente, uno se pregunta por qué faltan todos esos que no están. Igual, pero lo que tiene que cambiar, chicos, es la cabeza y nosotros empezar a exigir. Una persona se me acerca en la calle y me dice, me contó por arriba un caso, ¿no? Que quería importar unas máquinas para hacer ejercicios, qué sé yo, y en Migraciones Baile no sé cuánto le pidan de coima. Siguen pasando las mismas cosas. Sigue pasando lo mismo, le cambian la cara y sigue pasando exactamente lo mismo. El problema somos nosotros, por eso hay que empezar a exigir desde lo más chiquito hasta lo más grande, porque si no siempre nos quedamos con lo macro. Digamos, que un funcionario va a pasar a una persona, porque no está mal, que viaje con un pasajero, en este caso con su amante, en plena campaña. ¿Viaje a qué fue esta chica? A Cuba. ¿A qué fue? Acompañarlo. ¿Acompañar qué? ¿Cómo le vas a mí? Bien, muy bien. ¿Está mal? Sí, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí. ¿Mal? No, está mal lo que hace. A ver, la rubia es divina, sí. No, la rubia me gustó, muy bien. sí. ¿La conoce usted? ¿La conoció? No, la conocí ahora, hace poquito, igual que ustedes. ¿Por televisión o la vio? A mí me parece que si nadie tiene que tener coronita en nuestro país, sea quien sea, si comete un delito lo tiene que pagar. De la vida privada de cada uno, me parece, yo no voy a hablar porque no soy quien, me parece que no nos tenemos que meter. Ahora, si cometió un delito, tiene que pagarla como cualquiera. Esta es una cosa. Ahora, meterse en la vida privada, si tenía que estar con Juana, con Pedro, vaya a saber la vida de cada uno, cómo es, cada uno sabe cómo es. Pero Alberto, Karina, ¿la campaña de su mujer o no? Seguro, sí. Ah, claro que sí. Sí, por eso yo no, como yo desconozco todo este tema, y aparte me parece que no es para un programa de la noche, un programa para la tarde, un programa real este tema. No, pero perdón. Si salía con Juan, lo divido en dos. Si cometí un delito, este es un tema para hablarlo acá.
Si es un problema de pollera, de que salió con Juan Compero, para mí es un problema de otro programa. Era un candidato a presidente. Nadie nos importa si usted tiene o no amante, porque usted no era un candidato. Nadie se va a meter con su esposa, que no modifica la vida económica del país. Pero ahora, que haya una candidata primera dama, que es la segunda dama, realmente afecta. Pero hablar sin argumentos, sin saber, por suposiciones, me parece que fue con ella han caído candidatos en potencias mundiales por la existencia de una segunda persona oculta, porque el problema, el delito ahí es mentir, no que lo tenga y que tenga pero ¿quién puede decir, discúlpeme, quién puede decir de los que estamos acá, se hizo esto con ella, hizo lo otro? ¿Quién puede saber la verdad de esas cosas? ¿Quién estuvo en la cama con él? Pero estamos haciendo la parte, a ver, otra cosa. Me parece que hablar y hacer suposiciones en ese sentido, me parece que si cometió un delito es comprobable, que se verifique y que pague las cosas. El otro tema de pollera me parece. Pará un minuto, pará. Tiene razón Samid y me parece que usted entendió mal. Claro. Porque acá nunca se está discutiendo si salía con esta chica. Si Daniel Scioli hubiese sido un tipo soltero. No. Se está discutiendo. No lo hagamos lo distraído. Alberto, no lo hagamos lo distraído. Una persona que. Simulación. Una persona que. La verdad que tuvo muchas chances de ser presidente de la nación. De hecho, Karina Rabolini ya se sentía primera dama. Pero, ¿y quién, perdóneme, discúlpeme? ¿Quién puede afirmar acá que él tenía una relación en ese momento? ¿Quién lo puede afirmar? Pero está el video. Pero perdón. ¿Qué video? El video de ahora, es cierto. Y si en 2015 era amiga de un amigo de él. ¿Es el video? Disculpe, el video, a ver. Del video de la relación de ahora. A ver, minuto. La relación de ahora. Está la constancia de los viajes. Pero está la constancia de los viajes. Para Santiago, pero no es malo lo que planteas. ¿Qué tiene que ver que haya? Entonces, perdóneme. ¿Y qué fue? ¿Asesora? En todos los viajes. Si va una mujer, tuvo relaciones. Entonces, suponemos eso. Usted mañana. Pero no sabemos, está bien. Santiago. Si la relación, perdóneme. Era para restar. Para restar. Por favor, por ahí la profesora de gimnasia, como hacía el tape ahí. Poné la imagen de la rubia porque aparte creo que es una de las mujeres más bonitas de sí, es ahí está el problema entonces. Quiere decir que si no fuera bonita entonces está bien. No, lo felicito, muy buen gusto tiene, hermosa mujer. Ahora, este es el video que se conoce el fin del año pasado, hace muy poquito tiempo, y después, claro, empiezan las investigaciones, empiezan a cruzar datos y esta chica aparecía en varios vuelos de Daniel Scioli aparentemente. Ahora, pero ¿quién puede afirmar, discúlpeme, quedémonos ahí, quién puede afirmar que en aquel momento realmente tenía una relación sentimental y no era otra cosa? Pero no era tripulante, no podía ser tripulante. A ver. No podía ser. No importa si tenía una relación sentimental. Sí, importa. No importa. Se está hablando de eso acá. En este caso no importa. Lo que importa acá es que con fondos de los bonaerenses. Ahí está, eso sí. Ese es el tema. Estoy de acuerdo con usted. Una tripulante que cometió el delito de falsificación de instrumento público e integró una tripulación con fondos públicos. Si cometió un delito, nadie tiene que tener. Pero ya lo hemos dicho 5 veces. Eso es lo que importa. Eso lo dijimos 5 veces. Pero lo otro no importa. Ustedes están hablando de otra cosa. Ustedes están hablando de otra cosa. Que haga una traición a su mujer. Suponiendo que ya tenía una relación anterior a esa. Vamos a los datos de la investigación. El otro día yo lo nombré. Me parece que, aprovechando que está aquí usted, Alberto, como lo nombramos el otro día, me parece importante que usted lo pueda decir. Parte de la investigación que tiene el fiscal Álvaro Garganta tiene que ver con un hotel, La Estrella, que solía elegir el exgobernador Daniel Scioli. Yo estuve en La Estrella. Claro. Y lo que recopilaron son facturas pagadas por algunas empresas como Garfinagro y otras facturas pagadas por gente del entorno de Scioli. Acá figura una factura del 5 de febrero de 2015 que habría pagado usted por 70.002 pesos al gobernador Scioli, una estadía. ¿Puede explicar qué pasó? Mire, yo fui invitado de 2 o 3 veces o 4 veces. Hay que conocer, La Estrella es algo extraordinario. Es en Tandil, una estancia frente a las sierras, un lugar paradisíaco extraordinario. ¿Te acuerdas que había feriados largos así? Sí, pero 70.000 pesos ¿por cuántos días? Perdóneme. Fui invitado esas 3 o 4 veces. Fuimos una cantidad de amigos. Iba el doctor Cae, iba un hombre que era el que manejaba las islas, y 2 o 3 amigos más. Venía también Cagnoli, porque inclusive él se había hecho muchas obras en Tandil y había un intendente Lungi. ¿Y los 70.000 pesos? Discúlpeme, pero déjeme, no me interrumpa, por favor.
se fueron, en 2 oportunidades que yo estuve, se inauguraron obras muy importantes. Y un día pagó él, un día pagó él, un día pagó él. Y yo, por supuesto, a mí yo no me gusta ser vividor. Un día fui, me tocó y pagué yo. Normal. Pero esos 70.000 pesos corresponde a las estadías de todos. De todo el equipo, sí. Por un día, una noche. No, estuvimos 2 días, 2 días y medio. Siempre se iba 2 días, 2 días y medio. ¿Y esos se hacía un asado muy importante. Cañoli, que es de Tandil, traía el asado, me acuerdo. Los salamines. Y yo llevaba el asado y competíamos a ver cuál era el Hay otra asado. factura que pagó Peluso, el hombre de loterías. Otro amigo. 17 de agosto de 2014 por 54.000 pesos. Sí. Ahora, qué cacería de brujas, que van a analizar cada uno quién pagó el asado. Está en la investigación. Es una cosa loca, el problema que hay. Es lo que yo le digo, un día pagó ¿Quién pagó el asado y quién pagó la birra? Estamos analizando. Bueno, pero perdón. Qué detallistas que son. Más allá de lo que pagó, porque Alberto es una persona que tiene su tarjeta, su dinero y es privado. No tiene que explicarle a quién invita a comer el asado. Por lavado de dinero. Está bien, acá es demasiado, no están demasiado detallistas de cada acá hay una investigación por lavado de dinero y hay una acusación a la provincia porque encontraron muchas facturas truchas. Entonces, iban a comprar una copa por 5 pesos, Alberto Pérez está complicado por esto y lo tiene que probar, y aparecen facturas por 5.000. No es un tema quién morfó un asado. ¿Quién comió un asado? Para aclarar un poco, en su momento cuando Carrió hizo la denuncia, entre otras cosas mencionó los campos, porque había varias publicaciones de periodistas que decían que Scioli iba usualmente a esos campos, incluso desde que era vicepresidente de la Nación y antes. Se armó una discusión sobre si los campos pertenecían o no a Daniel Scioli, pues esa era la sospecha realmente. Los campos, están las escrituras, pertenecen a una firma que se llama Garfinagro, aparentemente es un adquirente de buena fe, es decir, compró de buena fe esos campos, pero las estadías de Scioli eran reales, recibía políticos, se reunía con políticos y la gente dueña de los campos, que solo se dedica el 1% a la hotelería, es un campo agropecuario, eso es un poco particular, dice que cada vez que iba Daniel Scioli, esto está en el expediente, cerraba el campo para él, llevaba su cocinera, los custodios se hospedaban en un campo aledaño, en fin. Permítame, por favor. Ahí empezó a surgir, empezaron a llegar las facturas y es raro, los montos son raros, las personas que pagan, y ninguna la paga Daniel Scioli. Le voy a aclarar eso para que usted entienda. Son poquitas habitaciones, íbamos 10 personas, y son 10 habitaciones, 8 o 10 habitaciones, por eso usted dice cerraba el campo. No había más lugar para nadie, por eso se cerraba. Esto surgió cuando Carrió dijo que los campos eran... No, Carrió no dijo que los campos eran... Carrió ¿cómo no? Mencionó los campos porque había... No. Carrió dijo que los campos eran de Scioli. 30 de diciembre, por ejemplo. Diego, están hablando de eso, sí, por favor. Un minuto, por favor. Sí. Un minuto. Cuando surgió que Carrió lo denunció, que el campo era él, yo te lo llamé a Daniel y dije, escúchame, ¿cómo puede ser? Voy a tu campo y me cobraste vos cuando venía al campo mío. No, esa señora está equivocada, dice. Va a ver que van a demostrar los dueños que yo no tengo nada que ver. Yo le quería decir, ¿cómo me cobraste cuando fui a tu campo? Un chiste, le dije, ¿cómo? Hace 2 años que fui a tu campo y me cobraste. Cuando salió que Carrió. Después surgieron los dueños que tenían la escritura de hace muchos años y bueno, ahora Carrió... Desde el año 2005. Pero ustedes saben perfectamente que Carrió se cansó de decir, y usted también, en todos los programas de televisión, que el campo era de Daniel Scioli. Ahora si quieren decir, no, Carrió, qué sé yo, es lo mismo que le hicieron a Dualde. Dijeron que era narcotraficante, qué sé yo, cuando fueron a la justicia dijeron, no, nosotros quisimos decir que era el que manejaba a favor. Ustedes cambian, que dice cuando que hay ustedes que mienten, nada más. cuando ustedes mienten y se equivocan, la cambian. Ustedes dijeron, y todos los que estamos acá sabemos perfectamente bien, que lo primero que ustedes dijeron que los campos eran de Scioli, que se habían quedado con 20.000 millones, después se comprobaron que los 20.000 millones se pagaron en sueldo. Los campos eran de Scioli, lo investigaron. Después dijeron que el título era trucho, salió la facultad, salieron los jueces a decir que era mentira. Dijeron todo eso, después dijeron, bueno, hasta ahora todo lo que dijeron, 4-0 van perdiendo. Sigan diciendo y se empatan. Está bien, no aparecen facturas. Por favor, digo, sí, Gabriel. Primero le quería recordar a Samir que cuando dice que no hay que hablar de situaciones privadas, como el caso de la chica esta, él mismo fue el que dijo que el crimen de Nisman había sido pasional, acá. Segundo, me parece que todo el viaje a Cuba, independientemente de la chica o no la chica, es un viaje de campaña que no tiene por qué pagarlo el Estado. Es decir, si le hace campaña política y va a Cuba para ser parte de la campaña, ¿por qué el Estado tengo que pagar? Yo como ciudadano tengo que pagar que el señor Scioli viaje con amante, sin amante, me importa un bledo. ¿Por qué tengo que pagarlo yo? No es el problema si va el amante o no va el amante. Y el problema del amante en sí es un problema aparte que tiene que ver con si él está
Si una persona que quiere ser presidente de la Nación me muestra a su esposa y resulta que no es su esposa, me está mintiendo. Y eso es un asunto de Estado. Eso no es un asunto privado. No es lo que le pasa a Brancatelli, a Levin, a Suazamid. Es lo que le pasa al presidente de la Nación, que está mostrando una esposa que no es real. Y además, no, es el candidato a presidente. Bueno, no es lo mismo, sí, casi es presidente. Entonces, si el candidato a presidente miente, bueno, y si era presidente había mentido antes. Vos sos a vos te muestras a mentir, no te muestras la mentira más, que sos un careta, yo soy careta. Ir en la campaña, pero perdón, no tiene que cambiar también a ver un minuto, la sociedad. A ver un minuto, sí, Gaby. No, quiero decir que me parece que nosotros no estamos dimensionando que la imagen del presidente de la Nación es la imagen pública y es importantísimo. Es importante. Yo estoy hablando, vos te tenés que callar ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando. Está bien. Y vos te callás hasta que yo termine. Qué malo. Bueno. Yo quiero decir que la imagen del presidente de la Nación o de un futuro presidente de la Nación es importante y es muy importante que no nos mienta. Sí, si nos está mostrando una mujer que no es la mujer, pero que no es miente una ese mentira. Presidente Macri, no Scioli. Pero sos boludo, ¿no escuchaste cuando te dije te calles la boca? Digo, pero aparte no porque ahora que el presidente nos miente y dice que no es presidente. Siempre todo el tiempo el programa a una cosa u otra. Pero dice que el presidente no miente, el que mintió fue el presidente Macri. Estamos hablando de Scioli, cuando querés hablar de Macri hablamos de Macri. ¿Querés hablar de Macri? Hablamos de Macri después, cuando sea el tema. Hay una cuestión que tiene que encuadrarse. O sea, es el mismo Scioli que estuvo en el programa de Tinelli, unos meses antes, Massa y su mujer. Scioli y su mujer, Mauricio Macri y su mujer, ¿se acuerdan de ese programa de Tinelli? Entonces, bailando ahí en condición de qué fue de Karina, en condición de mujer. Claramente acá hay una cuestión de engaño a la sociedad. Y entonces, si queremos ordenar este país alguna vez, recordemos a Bill Clinton y a Mónica Lewinsky. A ver, el affair aquel de Mónica Lewinsky le costó la cabeza y la carrera política a Clinton. Digo, esas son sociedades que me parece que debemos imitar como pero país. Perdón, se parece a la nuestra, no hay que cambiar. Porque, y también yo coincido con usted, el día del debate, que fue muy importante, vimos a Macri con Aguada, a Scioli con Karina. Macri y Aguada parecían Corrado y Catarín Fulop, a los besos, exagerado. Y había una distancia o una frialdad, si hoy uno lo ve, en el comportamiento de una pareja vinculada a la otra, la de Scioli con Ravolini. ¿No sería más normal vivir en una sociedad que no tiene que inventar? Porque desde el 83, Alfonsín con su mujer hubo que inventar que era una pareja extraordinaria. Pero, y después se supo que no era una pareja que estaba bien. Carlos Menem tuvo que inventar el regreso de Zulema Yoma a su vida, que terminó en un escándalo cuando Zulema sale de Origen con sus hijos. Entonces digo, salvo alguna excepción, la de Fernando de la Rúa o lo de Dualde, ¿por qué tenemos que tener el presidente con una mentira y con una cosa rara? Eso es un análisis mucho más profundo, coincido con Natalia, y tiene que ver con qué le pasa al votante a la hora de elegir y que vota supuestamente al candidato con la vida más supuestamente perfecta, la familia Ingalls, ¿no? Y pasa acá y en todas partes, claro. Siempre la estampita, sí. Yo coincido con lo que plantea él. A mí me parece que en este tema lo que se están discutiendo es lo importante si se cometió un delito. Claro, eso es lo importante. El resto, estuvieron fríos, el beso que se dieron, no. No, pero lo digo porque, mira, me lo sacaste vos, yo lo iba a plantear. Grandes presidentes de Argentina, de estos 30 años, vos planteás el caso de Alfonsín, de la historia argentina y del mundo. Roosevelt en Estados Unidos, Mitterrand, que se descubrió después de 14, y han sido presidentes trascendentes y nadie lo va a descalificar históricamente por eso, es materia de la vida privada. Sí, pero esto ya lo hemos discutido, Roy. Una cosa es después de haber llegado al poder. Acá lo que se antes planteado era esta foto de campaña, esta foto de la familia perfecta. Pero lo de Alfonsín y lo de Jackie Kennedy era antes también, ¿me entendés? Perdón, y formaba parte, a mí me parece que lo importante Alfonsín salió mostrándose con la mujer como que están enamorados y besándose. Está bien, pero digamos, no armó una escena. ¿Pero qué prueba de amor para la televisión? La tenía la mujer, estaba ahí, pero no. ¿Pero qué escena de amor hizo Scioli? Pero por favor. Pero hay vos que sabés, disculpame, vos que sabés la relación, el amor es muy complejo, puede tener una relación de ida y vuelta, se han vuelto a separar, se han vuelto a juntar. Me parece que da para analizar lo más importante. Si cometió un delito, eso es lo importante. Pero mira, ¿sabés qué? Cada vez que viene un invitado nos dice qué tema tenemos que hablar y qué tema tenemos que hablar. ¿Cuáles son los temas que tenemos que hablar hoy, por ejemplo? Decime directamente, porque estamos hablando de esto, ¿qué crees? Si estamos hablando de estos temas, Gustavo, yo te hago una división. Por favor, no, pero me parece, disculpame, me parece que vos
recién le dijiste una mala palabra a Brancatelli. Sí. Y me parece que no me está faltando el respeto a mí. No, a vos no te yo dije una tengo mala todo palabra. el derecho del mundo a que si acá se están tratando dos temas, yo digo que un tema es importante y otro tema no me parece que sea importante. No podés opinar. Conduce el programa. A ver, por favor, sí, por favor. Por él no podés. No, Yo insisto que lo importante, por lo menos para mí, va por otro lado. Es el delito claramente. Pero además, en ese avión no estaba solamente la chica Berger que la hicieron pasar como parte de la tripulación, no sé si como copiloto, como azafata, o como que, digamos, falsificando un instrumento público, lo cual ya es muy grave. También estaba ahí Chiche Peluso, que la justicia lo está investigando como el supuesto testaferro de Scioli y que tuvo que renunciar en su momento como interventor de lotería porque había falsificado su declaración jurada, no había puesto los bienes que tenía en Miami. Entonces, cuando vos ves que una persona como gobernador tiene como mano derecha a una persona que falsea su declaración jurada y después que se descubre eso, aún después lo sigue llevando a todos sus actos de campaña, como fue, por ejemplo, el viaje a Cuba, uno, insisto, se pregunta qué tipo de gobierno era el que teníamos en la provincia de Buenos Aires y qué tipo de gobierno se proyectaba hacia el país. Y esto, para alegría de Brancatelli, que uno pone sobre Scioli, lo podemos poner sobre todo. Todos. Absolutamente sobre todo. Lo primero que a mí me parece importante que estamos discutiendo a partir de lo que surge de la investigación de delitos, porque esto surge a partir de la investigación del Garganta. Es decir, aparecen estos elementos y a mí me parece que pone en discusión la postura de los dirigentes en todo, inclusive en su vida privada, porque uno cuando tiene esta exposición tiene que también tener cierto cuidado con relación a lo que hace en su vida privada. Es decir, ya no es una persona normal donde no tiene responsabilidades. Pero esto se descubre en el marco de la investigación de un delito mucho más profundo. Que eso no tape, digamos, esta discusión sobre la cuestión del amante o no de Scioli, algo que se está investigando y que Carrió va a tener razón como siempre. Es decir, porque cuando se empieza la investigación, lo de los 20.000 millones que se había dicho, no lo dijo Carrió, no lo dijo, lo dijeron los medios, fue una operación de prensa para tapar. Scioli estaba blindado. De pronto se destapa y empiezan a surgir, si levantás una baldosa, surgen elementos de corrupción. Esos elementos de corrupción los está investigando la justicia. A mí me parece muy importante avanzar sobre eso. Y en medio de esa investigación aparecen estos hechos que marcan de alguna manera la dirigencia política y marca también quienes avalan estas actitudes de las dirigencias políticas. Porque lo que dice Samit es parte del roban pero hacen. Es parte de la justificación permanente de que en tu vida privada vos también, como dirigente, puedes hacer cualquier cosa, tener impunidad, porque sos dirigente. Y eso se tiene que terminar. A ver, Alberto. No digo eso, está equivocado. No, eso es lo que termino de escuchar y mi interpretación de lo que está usted equivocado, dijo. yo no digo roba y hace, usted está totalmente equivocado. Yo le estoy diciendo que la relación, ya dan por afirmativo, esa relación de ese viaje. Es lo único que hay, ese viaje. Y ustedes ya afirman que ya tenía una relación, que ya salía con ella, ya era la amante, y le aplican un montón de cosas. Como usted hizo con Nisman. Que no puede, lo mismo que no puede ser verdad. Yo no puedo decir ni que sí ni que no, porque desconozco. Pero yo porque una señorita viaja en un viaje con 6 o 7 personas en un avión, ya le digo, bueno, es el amante. Así como dijo usted que lo de Nisman fue un crimen pasional, lo mismo, lo dijo acá. Eso no lo podemos decir. Pero, Alberto, nadie dijo era la amante y no es el tema, pero supongamos que viajó la señorita. ¿Cuál era el problema de poner en la lista de pasajeros, cómo se llama la señorita? Gisela. ¿Y su apellido? Berger. ¿Cuál era el problema? Tener que esconderla, decir que es de la tripulación, que es azafata, que es piloto. ¿Por qué mentir? Está bien. Si no había nada que esconder. Eso está ¿Cuál mal. era el problema? Pero de ahí suponer que el amante me parece que... No, pero llama la atención. La única realidad de todo, amante, no amante y todo, y en realidad lo que importa, es el estado de la provincia. Eso es lo que importa. Digamos, que es bastante educación, salud, seguridad. Eso ahí no hay. Es que las dos cosas no están escindidas. A ver, cuando llega la gobernadora a la provincia de Buenos Aires y te dice de los 73 hospitales de la provincia de Buenos Aires, 53 tienen riesgo de demolición. Te dice el estado de déficit de la provincia de Buenos Aires, la falta de obras hídricas y las inundaciones que vemos todavía se repiten. Uno ahí empieza a poner el foco. Y las investigaciones judiciales, la verdad que van sobre varias cajas, ¿no? Que es IOMA, por un desfalco de 1.000 millones de pesos, que es Aguas de Buenos Aires,
Aires, APSA, que son los puertos de Buenos Aires, que es el tema de lotería, jefatura de gabinete. No nos olvidemos que Alberto Pérez está procesado, o sea, hay un avance en la justicia en ese sentido. Lo que pasa es que si no ponemos foco alguna vez y pedimos que esto termine, va a seguir pasando. Miren, por algo ganan todos los oficialismos con frecuencia. ¿Por qué ganan los oficialismos? Porque se confunde lo público con lo privado. Pasa y vale para el PRO en la capital federal, vale para las provincias. Débora, hoy tuvimos corte porque hay gente que está pidiendo agua. Agua. Año 2017 hay gente que pide agua. Y con la plata bancando estas cosas, lo que le estamos quitando la posibilidad a la gente que tenga cloaca, que tenga agua, que tenga ruta, que tenga salud. La plata sale siempre en un mismo lugar y se la gastan en lo que vemos todos los días, por favor. No, y en la todos, esto va para todos, sí. Si vos, los fondos públicos, a ver, por algo también hay tanta disparidad entre algunos partidos políticos más pequeños, o vos decís, ¿cómo no hay renovación en la política y no hay nadie nuevo? Bueno, para hacer política también hace falta plata, hacen falta recursos para enfrentar una campaña electoral. Si vos sos oficialismo y la plata de los vecinos, de todos nosotros los contribuyentes, la usás para hacer tu campaña política, ¿cómo diferenciás vos si inaugurás una estación de subte y estás a meses de una campaña electoral, que sea un acto de gestión o un acto de campaña? Eso pasó con el PRO en la ciudad, pasa con el oficialismo en la provincia y así sigue pasando. Esto es información y no opinión, por eso estaba bueno compartirlo sobre las últimas noticias, porque siempre conocemos las acusaciones, las que tiran. Después cuando están los fallos no los potenciamos. En 2 causas hubo resoluciones sobre Daniel Scioli. Confirmaron el sobreseimiento de Scioli por un presunto enriquecimiento ilícito. Y el 30 de diciembre, tengo acá la noticia, la estoy abriendo, no es que me están pasando, sino que tengo la noticia, el print de pantalla de oficial, que el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó el sobreseimiento del gobernador. ¿Qué te pasa? ¿Vos confías en la justicia de la Argentina? Información. Si no quieren escucharla, la gente se tiene que enterar. La gente se tiene que enterar de la acusación, pero también después de la resolución. Lo de enriquecimiento ilícito, sobreseído. ¿Qué juez? Sobre lo que discutían antes de la estancia La Estrella, el fallo de casación a favor del ex gobernador. Finalmente, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó el sobreseimiento del ex gobernador de Venezuela en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Bueno, las dos cuestiones están ya el fallo. Digo, sepamos esto, seguimos discutiendo de la estancia que pagó y ya el Tribunal de Casación ya falló a favor del ex gobernador. No, muchas veces la justicia argentina ha absuelto personas. Bueno, entonces ya no digamos, de Ollarvía a Cristina Kirchner por enriquecimiento. Bueno, ya cuestionamos a la justicia. Ya cuestionamos a la justicia. Particularmente escandaloso, a mi modo de ver, peor que el de Cristina Kirchner, porque tuvo un trámite de menos de 2 meses la causa por enriquecimiento ilícito contra Daniel Scioli. No se hizo una sola pericia y no se convocó a Karina Rabolini, que era su pareja en ese momento, a explicar cuál era su patrimonio. Además de que Daniel Scioli no puede explicar ni siquiera el valor de la casa en la que vive. Por supuesto la justicia lo sobreseyó. El fiscal que no apeló es sobrino del ministro de Justicia Daniel Scioli. Si vos confías en la justicia argentina, estás... Pero ustedes hacen la denuncia. Si la justicia no resuelve a favor de ustedes... Claro, pero dice que no tenemos que confiar en la justicia argentina. Cuestionan a la justicia. Está bien, entonces ¿para qué van a la justicia? No vayan a la justicia entonces. ¿Para qué? Si no le dan la razón... ¿Qué quiere que haga Samir? Que tire la información, que no haga nada, que no haga nada. Hay que pero evidentemente ustedes... Hay que tratar de cambiar esta Ustedes van a la justicia. Si la justicia no le da la razón... ¿qué pasó? Lamentablemente nos bancamos cuando la justicia... No te lo bancás, porque estás diciendo que a veces también... ¿Qué pasó con los 20.000 millones? En todo caso se pide el juicio político. Con los 20.000 millones que dijeron que se llevaron. Muchísimas oportunidades. ¿Qué pasó con los 20.000 millones que también acusaron ustedes? ¿Qué 20.000 millones? Bueno, ahí está. No solo, es un invento mío. Los 20.000 millones que dijeron que se habían llevado... Lo explicó Toti Flores hace un rato. No fue de Carrió eso. No fue de Carrió, no está en la denuncia. Lo de La Estrella tampoco fue de Carrió. Lo del ganó los campos y hoy se está investigando que usted paga una factura, usted la puede pagar, pero hay personas como un custodio de Scioli que pagó una factura que no entiende dónde sacó el dinero, empleados de la empresa Capanone, que es una empresa de Daniel Scioli, que pagaron las estadías. Entonces hay mucho que investigar, hay posible delito de lavado de dinero, seguramente usted tiene los fondos para pagarlo y está muy bien y a usted no se lo acusa, pero hay personas que tienen que explicar cómo le pagaban a su jefe las facturas de... Sí, por favor, diputado. Cuando los fondos públicos no llegan a las escuelas, a los hospitales, a los móviles policiales, o van al bolsillo de los funcionarios y hay enriquecimiento ilícito, o van a financiar la política. Por eso, en un país normal lo que necesitamos es una justicia que revise el pasado con independencia,
un poder ejecutivo que administre el presente y un Congreso que planifique el futuro. Y en el futuro, en el fondo de esta discusión, lo que está en juego es el financiamiento de la política. Y cómo se utilizan, en definitiva, fondos públicos, fondos de todos los argentinos, para financiar los vuelos privados, los actos, las campañas Hay un políticas, tercer elemento. los carteles que Cuando vemos no en la se Ruta ejecutan 2 y que cuando vimos no se durante toda la ejecutan los campaña presidencial, con fondos públicos de todos los argentinos. Entonces, ¿y por lo qué que pará, traemos... pará, Bueno, ¿por qué no se Adrián blanquea? Pérez. Un minuto, diputado. Sí. ¿Por qué eso lo hacen la mayoría? La política funciona así. Bueno, pero ¿cómo se no banca nos la podemos campaña política? acostumbrar a ¿Pero por esto. qué? Bueno, No pero podemos ¿por qué no se normalizar blanquea estas eso? ¿Por qué no se conductas? blanquea? ¿Por qué no nos dicen a nosotros, que somos los que la ponemos, nos dicen, miren, de esto vamos a sacar esto para la campaña? ¿Están de acuerdo o no? No, pero es que ¿Por qué no lo no blanquean? podemos normalizar conductas ilícitas. Por eso nosotros, Pero lo este hacen gobierno todos, lo planteó. todos lo hacen. Voto electrónico como primera medida, Sí. boleta única electrónica. Y segunda medida, discutamos la ley de financiamiento de los partidos políticos y las qué campañas esperan? electorales. ¿Y qué Y esperan? es lo que viene ahora en el Congreso, porque necesariamente lo tenemos que discutir, porque si no los fondos de los bonaerenses, de los mendocinos, de los rioneros, de los narcotráfico, terminan del narco. Bueno, del claro, narcotráfico. una cosa son los Bueno, fondos públicos y el también el narcotráfico. fondo de las Pero organizaciones perdón, criminales no digamos que se van aportando en no negro. digamos todo. Y esto es porque gravísimo. Yo recuerdo el señor Pino Solana que estuvo acá. Todos no, pero el sistema No, funciona el así. sistema. Sí. Además, en algún momento, este sistema tan corrupto, acá muchos políticos nos querían hacer creer que robar para hacer política es bueno. No es bueno porque es problema de ellos y es beneficio de ellos. Están robando plata nuestra. Solana, por ejemplo, y lo demostró a través, y lo sabrás vos, Roy, porque también pertenecen a espacios de otra forma, más serenos, o el socialismo, han sacado créditos personales en los bancos para hacer una campaña mínima. Sí. Y hoy es senador, no necesitó robarle a todo el mundo para hacer una campaña. No, sí, la campaña de UNEN, que estaba Carrió también, yo era el jefe de campaña y me acuerdo que todos los candidatos sacaron préstamos, incluida Carrió y Pino, y con eso se financió la campaña. Sí, es que como dice él, fue así. Bueno, Carrió cuenta que le alcanzó para poner no sé qué. Un solo afiche. Un solo afiche. Me tocó ser apoderado de la campaña de UNEN y de esa de Carrió. Sacaron todos los candidatos y con los pocos fondos públicos. Fue una campaña austera, está aprobada por la justicia en tiempo y forma y fue una elección súper exitosa. Sí, ganamos, en la primera vuelta ganamos. La primera vuelta se ganaron y se sacaron la misma cantidad de diputados que el PRO y muchos más que el Frente Bueno, el espacio cedido a los Puede hacer partidos política de otra políticos, manera. que ustedes recordarán en las últimas campañas de estos últimos Una muy años, buena ley. claro, interponen la programación realmente porque hay muchos segundos destinados a todos por igual a los candidatos. Esa fue una iniciativa del expresidente Néstor Kirchner. Claro, como todo siempre tiene una explicación. Eso tenía que ver con que en ese momento iba a competir con Francisco de Narváez, que tenía los medios suficientes y el dinero para poder hacer una campaña Pero la ley fue gráfica, buena. televisiva, Pero radial. la ley fue buena. hay que reconocer. Fue buena, La ley claro. fue buena. Entonces dijo, bueno, ¿cómo esconder un elefante? Pongamos una manada de elefante. Entonces dijo, vamos a darle a todos por igual la misma cantidad de segundos en los medios audiovisuales y por eso tenemos la ley. Pero no bajó el gasto. Sí. Pero perdón, eso que fue bueno, No, bueno. Débora, No podía, eso que fue bueno, Cobraba. no bajó el gasto. Porque nosotros en las últimas campañas hemos visto la intervención del narcotráfico. Entonces me parece como que la sociedad argentina se despertó de un montón de cosas que, como relativamente le iba bien en algún sentido económico, no sé qué invento, avalaba cosas. Por ejemplo, que el narcotráfico pague campañas políticas. ¿Les parece bien a alguno de ustedes? Un país que está hasta acá de droga, tomado por el narcotráfico en ciudades importantísimas del país. ¿Qué hacían? Financiaban campañas políticas. ¿Les parece bien? Sí, Julieta. Parece que estamos mal, ¿no? Sí, sumando lo que dice Paulo, no solo es el narcotráfico, también tenés un grupo de empresarios privados que financian permanentemente todas las campañas de todos los partidos, incluso en una misma candidatura de una persona, se financia ese, se financia el que sigue, por las dudas, porque no saben a quién ganan, y tampoco se transparenta quiénes son. Y a cambio vienen las obras públicas, el sobreprecio de algunos negocios, las licitaciones, y eso tampoco se transparenta. Pero ahora le Por acaban eso- de sacar el límite Está bien. de aportes mediante una resolución del Ejecutivo. Bueno, pero Bien, por pero eso sigue ocurriendo. el diputado dice, bueno, que ahora se va a discutir la ley de financiamiento de la política. Pero claro, la tenemos que acá, discutir. un minuto, pero acá son todos cómplices y ahí, para gracia de Diego, es verdad, son todos cómplices. La demora que han tenido es verdaderamente calamitosa, porque llevamos 30 años de democracia y no la Pero ley de claro. financiamiento de la política no solo sirve para el narcotráfico y para esto, sino para administrar cómo. En este contexto, los viajes a Cuba,
Los viajes a Uruguay, los viajes a Brasil, que hizo Scioli, son desde un absoluto privilegio del uso económico de los fondos públicos. O sea, la provincia se cae a pedazos y él tiene dinero para darse lujos, para sacarse la foto en la mano con los líderes de la región. Estamos locos. Pero claro, pero vos fíjate que habían no más de 10 auditores para controlar las campañas políticas en la República Argentina. Vos tenés que ampliar el cuerpo de auditores. Y además lo tenés que hacer en tiempo real. ¿Para qué? Para que el elector, cuando va a votar, sepa que al candidato que vota, quién le aporta fondos en las campañas políticas, que es algo clave. Que en los Estados Unidos sucede porque los candidatos transparentan la lista de los aportantes. Más o menos, el Congreso de los Estados Unidos tiene graves problemas por los lobbies. Es un problema internacional. Nosotros no lo transparentamos, digo. No se sabe hasta después de 2 años y después de 4 o 5 se terminan aprobando las no es el mejor denuncias durante la campaña. Sí, Santiago, yo creo que, sí, por favor. Así como Paulo decía que se había dormido la sociedad estaba dormida, la que estaba dormida era la justicia. Porque todas estas situaciones de ilicitudes, de ilegalidades, la gran confianza que nosotros tenemos es que si la justicia ahora se empieza a mover, y si se empieza a mover, ¿por qué es? Porque la sociedad lo pide, porque no solo hubo un cambio de gobierno, sino porque la sociedad quiere que esto se investigue a fondo. Y esta es la única forma de que todos estos hechos de ilicitud se tenga mucho cuidado en el futuro de volverlos a hacer, porque los que lo hacen van a decir, ahora podemos ser condenados. Pero Jerome, ¿por qué tiene que esperar la justicia que nosotros tengamos ganas de que se muevan? ¿Por qué no se mueven solos? Bueno, ya hemos visto la locura de que la justicia tiene que hacer su trabajo independientemente de que yo quiera o no quiera que se mueva. Gabriel, hemos visto lo que mueve la justicia en estos últimos años. Me parece que lo que hay que entender es que la justicia está funcionando mal. Muy mal. Respecto de Scioli, la mentira, no nos olvidemos que Scioli tenía varias mentiras todo el tiempo. La mentira de los 700 autos guardados en un taller que no servían para nada y que todos los días se pagaban los vales de nafta. La mentira de los muertos de inundación. Es decir, no eso la mentira inclusive de esta chica que estaba puesta en el lugar equivocado como tripulante. Entonces, la mentira también de su esposa. Y dice que la mentira en Scioli es una constante. Y dale con la esposa, y dale con la esposa. O te olvidaste de los 700 coches y de los muertos. Solamente te acordaste de la esposa que hablé. Está bien. Aparte, vos el que hablaste de Nisman y dijiste que fue un crimen pasional. Vos el que dijiste que el crimen de Nisman fue pasional. Así que no me vengas a decir nada. Bueno, y vos sabés que no lo mataron. ¿Cuál es tu? Vos dijiste que lo de Nisman fue pasional, acá, en este programa. Así que no jodas. No, hay algo que... Vos podés afirmar que eso no es real. ¿Qué? Vos podés afirmar que eso no es real. ¿Que era real qué? Que eso no es real. ¿Lo del crimen pasional? Lo de Nisman, sí. No, ¿Vos sabés cómo fue? No, y vos sabés cómo fue lo de Scioli en el avión. ¿Cómo fue eso a mí? No. ¿Cómo sabés? A ver, por favor. ¿Cómo fue lo de Scioli en el avión? Yo dijo que un senador, le voy a aclarar porque ya lo dijo 3 veces. Yo dije que un senador de la Nación, que lo dijo el Senado, hay un senador de la Nación, dijo que el crimen de Nisman fue pasional. Yo repetí lo que dijo un senador y lo aclaré. Hay varias versiones con Nisman. Hay varias versiones. Está la versión israelita, está la versión esta, y hay una versión de un senador nacional, dije yo. Es una versión israelita. Exactamente. Repetí lo que... israelita. Dentro de las versiones que dije, hay un senador nacional que dijo que fue un crimen pasional. El señor ya me atribuye a mí, yo lo aclaré bien, el señor ya me atribuye a mí que fue una versión mía. Eso no fue una versión mía. Yo dije las 3 o 4 versiones que se decían de Nisman. ¿Por qué no me explicas a mí que es una versión israelita? La versión de la comunidad israelita. ¿La comunidad israelita tiene una versión? Sí, ¿Usted sabe cuál es la versión mía y cuál es la versión yo le digo la que es oficial. ¿Por qué la misma bolsa a todos? No, discúlpeme. La comunidad se ha manifestado que han sido los iraníes. Eso lo dicen 100 millones de veces. La comunidad. Yo no digo que cada uno de ustedes. Usted como israelita puede tener otra versión. Soy israelita, perdón. Pero la comunidad... Yo soy judío, no soy israelita. La comunidad israelita se manifestó que ha sido un comando iraní. Eso no se manifestó la comunidad. Sí, cómo no. Lo dijeron 20 veces por todos lados. 70 versiones. Está bien, es un invento mío. A ver, pico durante a todo el mundo. Lo que están discutiendo además me da pie para volver a lo que quería mencionar antes, porque estamos a casi 2 años y no hablan de versiones. No tenemos un dato. No tenemos un dato. Y esto se pega a lo que decía Gaby recién, porque Gaby le decía, bueno, ¿por qué la justicia tiene que actuar como reflejo de la sociedad? Es cierto que la justicia no tiene que actuar como reflejo de la sociedad, pero es parte de esta sociedad. Entonces, si a vos te mienten en la cara y lo comprobás con solo ir al supermercado, tampoco es muy difícil que el hombre a pie o la mujer de a pie compruebe que le están mintiendo, que era con el INDEC y la inflación. Si te están mintiendo con algo que vos podés comprobar con solo cruzar al almacén de la esquina, imagínate con las cosas que te están mintiendo. Y aún así, la sociedad votó 2 veces como votó. Tampoco le exijamos a
otra parte de la sociedad, que es los jueces, que no están escindidos de la sociedad, que no estén inmersos en ese mismo clima. Pero todos tenemos que tener un compromiso. Vos fíjate, hablaban del caso Nisman. El fiscal Tayano, que está investigando la muerte de Nisman todavía, acaba de recibir otra vez una amenaza contra su vida y la de su hijo, al que ni nombro para no fomentar o exacerbar este tipo de situaciones. Yo no escuché ningún repudio de todo el Poder Judicial, de toda la sociedad, de la dirigencia política en relación con un fiscal de la Nación que investiga la muerte de otro fiscal y que fue por segunda vez amenazado de muerte. Y lo mismo pasa con el tema de la mentira. Yo sé que puede no ser judiciable el valor de la palabra y faltar al valor de la palabra. A lo mejor no hay ningún juez que pueda juzgar a ningún dirigente político por no cumplir con la palabra empeñada, pero nosotros como sociedad tenemos una herramienta que es nuestro voto y alguna vez tenemos que hacer valer ese castigo, el valor de la palabra. Antes de irnos del tema, vamos a ver una información que daba Mariana Calabró en el Note aquí de América, que narra cómo pasó Karina Rabolini fin de año. Sucedió algo muy feo, que tiene que ver también con este momento que estamos viviendo, una grieta que nunca cierra. Tenemos que bancarnos que la gente piensa diferente, todos, y eso está bueno, respetarnos y del disenso sacar una idea piola. A ver, mira. Ocurrió este episodio, habría ocurrido, en realidad ocurrió porque está chequeado, el 30 de diciembre en un bar, allí por la calle Elcano, The Oldest se llama, parece que es de propiedad del novio, pareja de una exmodelo muy conocida, amorosa, conductora de televisión, Teresita Garbesi. Lo cierto es que estaban celebrando el fin de año, reunión de amigos, Karina Rabolini con un grupo de gente, copita va, copita viene, exaltación, efusividad, el relato habla de choperas que volaban, sillas que volaban, gente eufórica. Hubo ahí como una semitrifulca con el resto de los parroquianos, fíjese Sueco qué palabra moderna estoy utilizando, porque empezaron los cantitos peronistas, la marchita por un lado, expresiones a favor de Cristina Fernández de Kirchner por otro, y claro, los que estaban ahí tomando algo, celebrando también el fin de año, no estaban muy contentos con esto que estaba pasando, que era en un tono elevado, los ánimos se caldearon, parece que ahí empezaron a volar las sillas, algún que otro vaso, y bueno, cuando la cosa se puso fea, dicen que Karina Rabolini fue la primera en escapar. A ver, Débora, ¿cómo fue? Esto habría ocurrido en The Oldest. Es un bar, restaurante que queda, sí, en Elcano y Enrique Martínez. Bueno, aparentemente esta fue la situación porque está reflejado hoy en algunos medios, ¿no? En donde dicen también que habría algunas filmaciones. Hoy con los celulares todo el mundo después puede documentar alguna situación así. Estaba efectivamente Karina Rabolini con sus amigos más íntimos, estaba Teresa Garbesi y otro grupo de gente, en donde aparentemente empezó la disputa política. A ver, esto habla de la grieta que nos cierra y la profundización de la misma. En esa mesa se empezaron a hacer cánticos con la marcha peronista, loas a Cristina, y hubo otro sector del mismo restaurante, del mismo bar, que se pusieron un poco enérgicos para pedir que bajen el tono, que bajen los cánticos, no por el ruido, claramente por el contenido político. Y bueno, y parece que ahí se generó esta situación de tensión. Toti, ¿cómo vamos a salir de todo esto? A mí me parece que la dirigencia tiene responsabilidades para salir de esto. No puede ser que se siga de alguna manera agrandando la grieta que se produjo en la sociedad. No puede ser. Creo que la sociedad está teniendo elementos de maduración. Fíjate vos que pasamos un diciembre en paz, con conflicto, pero en paz, mientras que la propia dirigencia llamaba que sea un diciembre parecido al 2001 y qué sé yo. Sin embargo, la sociedad dijo eso no queremos. Y yo creo que ese ejemplo lo tiene que tomar los dirigentes. La sociedad quiere paz, quiere empezar a transitar un camino que nos lleve al desarrollo de verdad y que haya debate político, pero un debate razonable. Yo creo que eso es lo que tenemos que buscar y que eso también tiene que ser valorado para aquellos. Es que el debate es súper enriquecedor. El tema es cuando el debate pasa a la agresión verbal, física y termina toda a mí me parece que eso es absolutamente contraproducente, digamos, ¿no? Cuando uno no tiene argumento, yo si en un debate no tengo argumento me callo, aunque no pero me hay gente, convenzan. claro, que directamente cuando se queda sin argumento, entonces golpea. ataca al otro. Claro. Y esto tiene que ver, me parece, con que la polarización de la sociedad le sirvió a algunos.
porque mientras se polarizaba la sociedad, robaban tranquilo. Ahora que se están descubriendo todos estos robos, a mí me parece que es necesario que haya tranquilidad para poder llegar al fondo de las cuestiones, como esta discusión sobre Scioli. A mí me interesa la investigación que está haciendo el fiscal Garganta sobre los hechos delictivos que ha cometido el gobierno de Scioli. Sí. Admirable la sabiduría del Toti. Sentido común, sí. Claro, producto de toda una historia de militancia, pero fundamentalmente del sentido común que está aplicando. Yo la verdad que suscribo absolutamente. Todavía esos episodios son la consecuencia de que en algún momento la radicalización fue funcional a algo. La polarización fue funcional a algo. Yo la sufrí. Yo la sufrí en la calle. Decía, oligarca, golpista, ¿no? Vendepatria. ¿Por qué? Porque la que descalificaba era la número 1. En consecuencia, la jauría tenía derecho a decodificar en modo propio. Si te descalifica la número 1, los de abajo después tienen derecho a decir cualquier cosa. A mí me han ido a escrachar en mi casa de JB Molina, en mi pueblo, 1500 habitantes, un sábado a la tarde tenía 100 pibes de la juventud del Chivo Rossi, allá en Santa Fe, las retenciones del gobierno popular. Digamos, en un pueblo me fueron a buscar, o sea, te van a buscar tu casa. Eso venía, digamos, el ejemplo, el mal ejemplo de arriba, y entonces es muy difícil restañar. Pero sé que nadie es enemigo de nadie. Bueno, pero es que no te ponían. Yo creo que hubo un momento, hace poco tiempo relativamente, que era para marcar, para marcar un antes y un después, que tiene que ver con el traspaso de poder, de mando. Pero acordate de eso. Ese era un gesto, una foto para la sociedad hermosa. No la que se puede pensar distinto, pero se puede ser un demócrata, se puede ser una persona civilizada, y terminamos a las patadas. La imagen ante el mundo, un mamarracho. Sí. Hubo 3 situaciones. ¿Recuerdan cuando Mauricio Macri gana la elección? Primero Cristina Kirchner lo cita a Olivos. Macri va, no hay foto oficial, y Macri habla con los periodistas en la puerta, afuera. No se le permite dialogar con la prensa dentro de Olivos. Y después se produce el bochorno del traspaso de mando, en donde incluso quien había hecho el orfebre, el bastón, recibía llamadas, aprietes, un bochorno que realmente para lo único que sirve es para hablar de esto, ¿no? De la institucionalidad en la Argentina, de lo poco democráticos que son algunos de nuestros dirigentes y de cómo eso se refleja en la sociedad. Ahora, mira, tipos que piensen más distintos que Trump y Obama no existe. Bueno. Y se juntaron porque es su deber también. Recordemos que el filósofo central del kirchnerismo, que era Ernesto Laclau, lo que planteaba como idea era el enemigo. Nosotros nos construimos a partir de construir un enemigo y de dividir a la sociedad, y a partir de ahí vamos a empezar a crecer y vamos a mantener esa distancia. Entonces, cuando el filósofo que toma el poder te crea esa, ideología y esa antinomia, después es muy difícil salir de eso. A tal punto es tan difícil salir de eso que aunque pasó un año de la caída del kirchnerismo, seguimos con una grita. Pero lo hace el PRO. Ojo, el PRO también, o el presidente Macri y su gabinete, claro. Tiene un lugar más también. A ver, es cierto lo del traspaso de mando, pero también es cierto que en este año, primero fue bajar los cuadros de todas las referencias kirchneristas en la Casa Rosada. También hay una exacerbación y se fomenta desde el oficialismo este antagonismo y esta grita que a la sociedad no le hace bien. Igual, pero para ellos es muy funcional. Claro que sí. Muy funcional. Para ustedes muy funcional. Pero se puede discutir con vehemencia. Lo que no se puede discutir es con violencia. Y necesitamos una dirigencia política que sea respetuosa, que sea tolerante. A ver, en lugar de seguir a Laclau tendríamos que seguir a Voltaire, que decía una máxima, que es la máxima de la tolerancia, que es: no estoy de acuerdo con lo que haces, pero estoy dispuesto a dar mi vida para que lo sigas haciendo. Y en definitiva, hacia allí tenemos que tender. Y la que tiene que dar el ejemplo es la dirigencia política. Y nosotros creo que lo estamos dando en el Congreso, por ejemplo, donde llamamos a todas las fuerzas a discutir proyectos de ley, donde hemos sancionado ganancias, extinción de dominio, arrepentido, y no somos mayoría en el Congreso. Y necesitamos de otras fuerzas políticas, y no solamente del Frente Renovador o del Bloque Justicialista, también convocamos al Frente para la Victoria, porque nos importa, y también lo hacemos con los gobernadores. No hacemos esa casa de bruja que hacía el kirchnerismo, que convocaba solamente a los gobernadores que eran afines al proyecto político y al resto directamente los disciplinaban. Al contrario, convocamos a todos los gobernadores y los sentamos a discutir un nuevo régimen de coparticipación y cómo vamos a distribuir los recursos. Esa es una manera de bajar una línea de tolerancia y respeto también. Hay que bajarlo un poco al llano, porque
yo lo tomo como un hecho aislado. Yo creo que hay que celebrar, Toti, lo que usted marcó. Hemos tenido un diciembre en paz cuando acá venían muchos personajes influyendo notablemente para apoderarse de los pobres y de sus necesidades para generar un caos. Pasamos un diciembre sin inconveniente. Lo que ha pasado con Karina, que es gente educada, porque quienes estaban ahí no es gente escandalosa ni nada, estaba festejando, celebrando, cantando, cosas por el estilo, tiene que ver con un hecho de intolerancia, pero si observamos el mes de diciembre, ¿cuántos grupos se han reunido? ¿Cuántas familias se han reunido? ¿Cuántas mesas hubo? ¿Cuántos escándalos tuvimos? Uno, potenciado, ¿por qué? Porque había una persona pública como es Karina Rabolini y alguno habrá hecho foco ahí. Pero tienen que bajar un poco también ustedes la tensión. Sí, claro. Porque muchas veces no todos los dirigentes de Cambiemos, del PRO, están en esa línea. Hacen un discurso y después pegan. A mí, diputado, a mí que no me representa absolutamente ninguno, ni el kirchnerismo, ni los de Cambiemos, ninguno, ni Massa tampoco, ninguno. Yo tampoco. Todavía no le creo absolutamente a nadie, la política me debe muchas respuestas. Cuando termine este programa, recibo la misma cantidad de insultos del fanático K que del fanático de Cambiemos también. Creo que lo que nos está matando el poder dialogar, llegar a un acuerdo con cuestiones de base, debatiendo, pero un acuerdo, un punto en común, a escucharnos un poco más, son los fanatismos. Sí, claro. Tenemos que ser un poco más fanático de la bandera y menos de la persona, ¿no? Yo creo que esta cosa de adorar tanto a una persona y de bancarla absolutamente todo y no poder criticar absolutamente nada, nos está haciendo mucho mal. Sea defender a Cristina, sea defender a Macri, sea el que sea. Son personas, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas también. Y la gestión, como yo dije ayer, después de mucho tiempo, tiene que ver con ese numerito que es el índice de pobreza. Esa es la nota de un gobierno. Que este gobierno recibió su herencia y no la pudo frenar. Aumentó ese índice de pobreza. Hay que ver cómo bajar ese número, Toti. Sí, pero a mí me parece que fue un año muy interesante, fundamentalmente en los sectores más pobres. Venía con todo un discurso, Macri gobierna para los ricos, va a sacar todos los programas sociales. No pasó nada. Y eso también se tiene que hacer cargo los que dijeron eso. Al contrario, aumentó el presupuesto social y eso ha sido importante para contener. ¿Y eso le parece bueno, Toti? Ha sido importante para contener. Que aumenten más. A mí me parece que este año alternativa de dignidad de trabajo. Carlos, a mí me parece que este año era necesario que se contenga a la gente, pues si no pasaba el diciembre que preanunciaban. Este año que comienza es central que se centre sobre la cuestión del trabajo y la creación de riqueza. Si no, vivimos un diciembre complicado y van a estar. Entonces me parece que eso es lo más importante. Y hay una, perdóname, Eduardo, sí, y la clase media que es importante, cuando los políticos se pelean arriba y hablan y después se juntan y cenan juntos y están y tienen interés y tienen sistemas que se protegen, abajo hay tiros. Es decir, abajo se pelean en serio y eso es lo que hay que cuidar. La sociedad se divide. Decíamos, exactamente. Agreguemos, Santiago, que no ha habido paro nacional de la CGT. Es importante. Por ejemplo, digo, amenazaron varias veces, pero viste, falta envido, pero al final no hubo paro, hubo consenso y lo que hubo, que me parece lo que hay que rescatar, porque problema económico hay, pobreza hay, inflación hubo, errores del Durán Barba hubo, digo, para que pase, vamos a ser coherentes, ¿no? Digamos, pero hay que rescatar que ganó la calidad institucional. Hemos dado pasos importantes de calidad institucional, que haya diálogo, que haya escucharse, que haya que negociar en el Congreso, digo, para que tenemos con nosotros al secretario gremial de ATE, Luis Lombard. ¿Cómo te va, Luis? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sobre lo que se estaba hablando, en realidad no hay una gran distinción, porque si uno ve los recortes, por ejemplo, en materia de infraestructura, en salud, en educación, hay que mirar un poco los presupuestos provinciales. Entonces, uno puede ver ahí que en cierta manera hay un gobierno de coalición. Por ejemplo, Vidal, el presupuesto 2016, que trajo recortes en salud y educación y en obras hídricas que tanto nos afectan a los bonaerenses, en el mismo presupuesto 2017 ha contado con los votos del Frente Renovador, del Frente para la Victoria, de Stolbizer. Es decir, hay un acuerdo común. Bueno, a nivel nacional lo mismo, el tema de ganancias, el pago de los fondos buitres. Hay una orientación de fondo. Y acá se ha mencionado la CGT, no ha convocado un paro porque es parte de esa coalición. Hubo 200.000 despidos el año pasado. Y sigue la recesión económica, siguen los conflictos y despidos. Bueno, yo soy estatal, se habrán enterado el Ministerio de Educación, este recorte y todos los despidos que están sucediendo, además de la rebaja salarial. Porque el año pasado, con una inflación del 42%, las paritarias cerraron un promedio
de 30 y algo. O sea, se perdió un 10% de salario el año pasado. Y por ejemplo, el gobierno de Vidal, este año los estatales, nos cerró una paritaria de hambre y un 18%. Es decir, hay una orientación común de cuál, digamos, es la salida del país, y nosotros consideramos que esa agenda, como hoy se ha manifestado, yo vengo de Loma de Zamora, me han invitado porque hubo cortes con respecto a que falta agua potable, son los problemas, digamos, de fondo, que pasan los años, pasan los distintos gobiernos y nadie se ocupa. Y es el abandono completo. No, los vecinos de Loma de Zamora, nosotros... Sí. A ver, hace un punto ahí porque la verdad que estemos hablando de agua potable en el 2017 es una vergüenza. Totalmente. Le tenía que dar vergüenza. Cloacas, agua. Sí. Porque todo eso, Luis, significa gastar en otra cosa. Sí. Porque uno toma agua contaminada, uno vive con napas tapadas, y el reclamo es por falta de agua potable. Cuando cualquiera te dice que no es una inversión monumental ni una obra tremenda, es algo fácil de llevarlo a cabo. Sí. Pero se utilizó para otra cosa. En la mitad de la provincia de Chaco también falta agua. Sí, en gran parte del país. Es un problema de infraestructura y es un problema de salud pública. Hoy, bueno, eso generó un corte nuevamente allí en la zona del Camino Negro, que acá tenés dos realidades superpuestas, ¿no? Por un lado, la legitimidad del reclamo, del cual estamos dando cuenta acá, y también pone en evidencia una vez más que no hay modo para el gobierno, por más que lo anuncien, de controlar el espacio público o de advertir a los automovilistas que va a haber un corte y poder ordenar el tránsito. Hoy fueron aproximadamente, si no me equivoco, 6 o 7 horas, y bueno, la gente se enteraba o por los medios o cuando estaba... Sí, no, bueno, lo que pasa es que también es cierto que ahí colisionan dos derechos, porque probablemente nadie se hubiese enterado que hacía 20 días que no pasaba ni siquiera el camión cisterna de AISA para darles agua si no salían a la calle. Entonces es muy complicado resolver ambos derechos. El derecho que yo tengo a transitar... No, lo del agua ya da. El del agua da para... No, hace 20 días que ni siquiera está la solución de que te lleven agua para que vos te aquí con un balde. Mirá lo que estamos hablando, que vos te aquí con un balde y no estamos hablando de impenetrable chaqueño, también deberían tener agua potable, pero estamos hablando de impenetrable chaqueño. Estamos hablando de obra nacional. ¿Por qué no explicás un poco más para ver? De cualquier manera... No, y con lo que se decía, la única forma de visibilizar esto, porque esto no es nuevo, es de años y años que, por ejemplo, ahí hay varios barrios, por ejemplo un asentamiento grande en Lomas, que es el Tongui, que no está urbanizado, no hay agua potable, no hay red de agua potable, el 80% de Lomas de Zamora no tiene cloacas. Entonces es un contraste social que se vive, que se va profundizando porque el gobierno... ¿Cómo el 80% de Lomas de Zamora no tiene cloacas? No, no puede ser. Las obras hídricas... Un minuto. No puede ser 80%. Loma de Zamora. Los que conocemos Loma sabemos que hay unas ciudades hay barrios muy importantes, muy buenos, Loma de Zamora, todo. Hay un porcentaje importante, pero no es el 80%. Yo creo que es al revés. El 80% tiene y el 20%. Aunque sea un porcentaje importante, conozco los barrios de Loma de Zamora, y Loma de Zamora tiene unos barrios... Y la matanza es más grave. Usted está hablando de un porcentaje importante. Estamos hablando de un porcentaje importante, lo cual desmiente cualquier década. Sí, por supuesto. No tiene agua potable. El 1% demasiado. El 1% agua. Estamos hablando de agua. ¿De qué década ganada me hablan? Pero cloacas pero ahora no está contemplado tampoco. Pero chicos, no tenemos agua, no tenemos cloacas. Un sistema eléctrico en la Argentina que cualquiera que quiere venir acá dice, ¿cómo instala una industria que cada 2 minutos corta la luz? Tenemos más de 30 grados y tenemos un problema energético brutal. Muchos barrios privados hoy tienen pozo ciego, no tienen cloaca porque no están los sistemas llevados a cabo. Chicos desnutridos, tapados en el norte del país, porque se mintió. Por ejemplo, chicos desnutridos en el norte del país. Chicos que iban al colegio tenían que ir nadando porque no les ponían un puente. Entonces no nos tiene que llamar la atención que acá en Loma de Zamora el 80% no tenga cloaca, como dice Luis. Sí, por favor. Sí, también es verdad lo que planteaba Toti. A veces la grieta política y cultural es funcional para ocultar la verdadera grieta. Es decir, la grieta de pobreza y desigualdad que hay en la Argentina. Esa es la realidad. La grieta que nos tiene que preocupar es cómo puede ser que en la década pasada, en donde hubo 6 años de crecimiento económico, algunos lo han llamado viento de cola, etcétera, etcétera, cómo el país no pudo resolver los problemas de desigualdad. Es decir, el kirchnerismo comenzó, ¿sí?, antes con Duhalde, con un determinado índice de desigualdad y terminó con el mismo índice. Este gobierno lo está continuando. Ha recibido una herencia pesada. Tampoco es muy loable lo que están haciendo en materia de reducción de desigualdad. Pero bueno,
también tiene que ver con lo que planteaban aquí, que es bueno destrabar esta historia que se había generado en una alternancia en el país. Igual que haya gente que no tenga agua potable del 2017 es una vergüenza. Bueno, pero esa es la verdadera grieta de Argentina, Santiago. Coincido. Es decir, hay veces que no coincide la grieta política y cultural con la grieta económica y social. La grieta que más nos tiene que interesar a nosotros es la segunda, la económica y la social, porque este es un país que le puede dar de comer a 300 millones de personas. Entonces es una inmoralidad que nosotros tengamos a 12 millones de personas pasando hambre en la Argentina y sin agua. Ahora, Luis, esa es la grieta. hoy tuvieron 6 horas o 7 horas que visibilizaron esta problemática realmente y muchos nos sorprendimos que haya tanta cantidad de gente tan cerca, sin acceso a lo más elemental que es agua potable y cloacas. ¿Tuvieron alguna respuesta? ¿Hablaron con las autoridades municipales o nacionales? Sí, por ahora se está diciendo que hay una obra que están construyendo de AISA, trabajo más agua, pero que faltarían 6 meses más, o sea que se tienen que... Pero igual, el problema es que no hay una red de agua potable en toda esa zona y obviamente como ha crecido, ¿no? Los asentamientos, se han hecho cuestiones clandestinas, digamos, extracción de agua. Entonces hay casos, por ejemplo, Loma de Zamora, de plomo en sangre. Nosotros lo estamos denunciando hace mucho tiempo. Hay una campaña en el distrito que se llama Por Salud, Educación y Obras Hídricas, que nuclea a ATE Sur, el que pertenezco, al CITRAIC, un sindicato de la construcción, y a un foro hídrico que tiene un estudio técnico de 20 años de cómo tendría que ser la red hídrica, porque Lomas es un distrito desnivelado. Entonces tiene todo el plan. Hemos presentado al municipio, a los gobiernos anteriores, a este gobierno, al gobierno provincial. Nunca ninguna respuesta hubo sobre esto. Es decir, se fomenta, y por ejemplo, como decía, la especulación inmobiliaria que se construye en torres, ha colapsado los servicios. Se corta la luz, vengo en mi hogar sin luz. Es decir, la presión de agua, en donde hay red de agua, casi no tenés agua, digamos, el verano ahora, o sea, hay un colapso porque hay una orientación de no dar salida a los problemas de los vecinos que padecemos diariamente, sino de defender donde, digamos, hay un negocio. Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a escuchar el audio porque se calentó Morales. El gobernador dijo lo siguiente, escuchá. La sentencia de la semana pasada confirma que la matriz no solo era de corrupción, era una matriz también de violencia y de amenazas, que es lo que en definitiva tipificaba el funcionamiento de la Tupac con Milagro Sala como responsable. Si hay un caso en la República Argentina donde está bien, desde mi punto de vista, planteada y resuelta la prisión preventiva, es el caso Milagro Sala. El presidente conoce acabadamente lo que ha ocurrido en el país y particularmente con la matriz de corrupción y particularmente en Jujuy, que diría yo que es la punta del iceberg de una matriz de corrupción que además tenía un componente de violencia extremo que lo conoce acabadamente el presidente. Milagro Sala se robó todo. Acá el país ha visto cómo se llevaban bolsos con dinero Shakira y compañía a la casa de Milagro Sala. Me parece que la trama de fondo de esta cuestión es en definitiva la corrupción que desde mi punto de vista el Frente para la Victoria está intentando de desviar. Por eso el tema de la victimización de presos políticos, claro, porque también es un tema que puede tocar a Cristina, porque Cristina también desde mi punto de vista tendría que estar presa, pero me parece que esa es la trama política.